Ahora nos vamos a enfocar a los procesos infecciosos que son virales. Todos los virus que se pueden llegar a relacionar en cavidad oral. Todo lo que puede llegar a suceder en cavidad oral. Okay. Empezamos con el herpes labial, que es muy común en la actualidad. De hecho, es una enfermedad viral bastante común que en la actualidad se llegan a presentar, prácticamente se llegan a manifestar casi el 95% de los casos de procesos infecciosos virales a nivel mundial en cavidad extraoral. ¿Vale? ¿Por qué o qué es esta infección? Es un proceso infeccioso viral caracterizado por la presencia de pequeñas ampollas o también llamadas ulceraciones, como quieran llamar, en la comisura de los labios. Son ulceraciones extraorales que aparte generan comezón, es una de las características dentro del cuadro clínico. Ok, este herpes labial es generado por qué agente antimicrobiano? Por uno de tipos herpes simple. Tenemos dos tipos. Mencionaba el herpes tipo 1. Este va a generar el tipo del herpes labial, el herpes externo, extraoral. Tenemos otro herpes que también es simple, pero este es intraoral y ese sería con el tipo 2, que en su momento lo vamos a ver. Pero el que conlleva a generar el herpes labial extraoral, el clásico, el que dicen que es el fogazo, etcétera, ese va a ser generado por el tipo 1. El herpes labial se presenta por fases. Fase 1, vamos a iniciar. Tenemos ardor en la zona donde se va a manifestar el cuadro clínico. Tenemos cierta picazón. Prurito se puede llegar a estar presentando en el cuadro clínico. Hormigueo en la zona, algo de parecio. Este va a ser extraoral, lo que comentábamos, son ulceraciones extraorales. En la fase 2, esto evoluciona ya a una ulceración y puede empezar como una irritación en la zona, pero va a ir evolucionando. Esta causa comezón, hay prurito. Entonces, características del herpes labial. Son ulceraciones extraorales pruriginosas, así de sencillo. Con eso podemos llegar a identificar el proceso infeccioso en este paciente. En la fase 3 se puede llegar a desarrollar ciertas lesiones como una especie de llagas, pero esto es después de la úlcera. Hagan de cuenta que la ulceración es como si se rompiera y empieza a presentar esta lesión, obviamente si no es tratada a tiempo, donde va a haber secreción. La secreción va a ser de un líquido ceroso en la zona. Esa es la característica del herpes simple. Y después de esto forma una especie como de costra, como si si se hubiera raspado el tejido. A todo esto, bueno, sabemos que los tratamientos, es muy conocido el tratamiento tópico, es el más común, el que presenta mejor eficacia, el más rápido, que no representa mayor problema para los pacientes. Entonces, ese sería como el más común. Tenemos los antivirales. Si llegan, bueno, el tópico es un antiviral como que vamos a manejar el día de hoy. Pero si llegan a tener problemas en el cual el paciente no se recupere, que siga presentando estas manifestaciones clínicas, a pesar del tratamiento tópico siga evolucionando y siga creando, que pase de la fase 2 a la fase 3, que ya tengamos llagas, etcétera, podemos llegar a considerar y utilizar antivirales de forma sistémica, pero ahorita los vamos a mencionar. Hay que seguir administrando AINES analgésicos por todas las manifestaciones que está presentando, el tejido se está inflamando. Y de cierta manera no hay dolor como tal, porque la manifestación es el prurito,
Pero sí tenemos que ayudar a que el paciente, o más bien el tejido que se encuentre afectado, llegarlo a desinflamar, porque de cierta manera esas células que se encuentran comprometidas están inflamadas. Si no es intenso la comezón en el paciente, no es necesario administrar antihistamínico. Pero si como tal ya representa una molestia porque el cuadro clínico es crónico, porque no se ha recuperado, porque no se ha erradicado, etcétera, podemos agregar antihistamínicos. Recuerden que los antihistamínicos nos sirven, nos ayudan para controlar esa manifestación clínica del prurito y higiene adecuada, sobre todo en la zona. Tratar de evitar sobre todo que el paciente no se manipule con sus manos sucias principalmente, porque eso puede llegar a desencadenar, de hecho es una causa, una etiología que desencadena este proceso infeccioso, o puede llegar a desencadenar que se disemine el virus hacia otros tejidos y que se siga realizando el proceso de infección. Ok, en relación a lo que es el tratamiento, bueno, todos lo sabemos, es el aciclovir tópico. Este se aplica cada 8 horas por un periodo de 7 a 10 días. ¿Okay? Ese es el tratamiento clásico común que nos ayuda a recuperar al paciente, que se erradica el proceso infeccioso, que ahorita vamos a hablar de ese tema, de ese punto, porque es muy importante. Eh, el más utilizado y con el mayor porcentaje de eficacia. Ahora, ¿qué pasaría si el paciente regresa contigo y te indica que el tratamiento tópico no ha sido suficiente para el control de la sintomatología? O sea, que el paciente siga teniendo activo el virus con presencia de ulceraciones pruriginosas extraorales. Yo le sugeriría cambiar el tópico. La aciclovir sí es muy bueno, repito, pero podemos llegar a tener esos pacientes en el cual se hacen resistente a ese tratamiento. No lo apliquen nuevamente. Hay que cambiar el tratamiento siendo un poco más agresivo. Tenemos otro tópico que es un poco más agresivo y es un excelente medicamento, un excelente antiviral, que es el penciclovir tópico al 1% en presentación de ungüento y se aplica cada 8 horas por un periodo de 10 días. Seguimos con el tratamiento tópico y aparte vamos a agregar el tratamiento vía oral. El aciclovir lo vamos a cambiar. O sea, el aciclovir ya no va a ser tópico. El tópico va a ser el penciclovir. Y ahora el aciclovir, que era el tópico, lo vamos a convertir de forma sistémica. ¿Por qué? Porque ese paciente está haciendo resistencia al tratamiento, el tratamiento tópico, y necesitamos ya de ayuda sistémica para poderlo llegar a controlar. El aciclovir 400 miligramos en presentación de tabletas y se administra cada 8 horas por un periodo de 7 días. Ahora, hay que proteger nuestra mucosa gástrica. Los antivirales desafortunadamente llegan a ser irritantes en la mucosa gástrica, entonces hay que tratar de proteger al paciente para que no vaya a suspender el medicamento. Administramos el pantoprazol. Recuerden que puede ser el omeprazol, pantoprazol. Yo en este caso estoy manejando el pantoprazol, pero puede seguir siendo omeprazol sin ningún problema. Presentación de cápsulas. Va a ser una cápsula cada 12 horas, vía oral, por un periodo de 7 días. Ahora, ¿qué analgésico nos puede ayudar en este tipo de manifestación clínica? El paracetamol con naproxeno, que de hecho, bueno, no quise poner su nombre comercial, pero todos lo conocemos, el clásico Febrax. El Febrax viene combinado estos dos medicamentos, paracetamol con naproxeno. Al no haber como tal un dolor intenso, bueno, no es control del dolor, más bien va a ser el control del proceso inflamatorio que está generando el virus. Pero tampoco es una inflamación significativa. Por lo tanto, yo les sugiero, este medicamento es algo noble, no habíamos usado el paracetamol, puede que es algo noble, pero se potencializa un poco su efecto agregando o combinándolo con el naproxeno. Es muy buen medicamento y les va a ayudar para el control de estas manifestaciones clínicas. Bueno, este es en caso, yo les decía, es en caso de que el paciente presente una comezón intensa en la zona de las ulceraciones. Permítanme, se escucha un audio, doctores. No sé si pueden apagar el audio, por favor. Permítanme. Ya lo encontré.
Le encargo al doctor Sergio Núñez Mota si puede apagar su audio, por favor. Gracias. Ok, hay que tener cuidado con el audio, doctores, porque si se escucha algo molesto, por favor. Bueno. Hablamos de la loratadina, un antihistamínico, segunda generación, en el cual este puede ser utilizado en aquellos casos donde el paciente, el prurito, no lo pueda controlar y que constantemente se esté rascando. ¿Por qué? Porque si llega a rascarse el paciente con esta manifestación clínica, puede diseminar el virus hacia otras partes del mismo tejido. Entonces lo podemos utilizar. Sin embargo, no es 100% necesario, ¿eh? Si el paciente no te refiere como tal una incomodidad con el prurito, lo podemos evitar, ¿eh? Aquí ya depende de lo que te manifiesta el paciente. Ya tú con el criterio realizas o tomas la decisión de agregar el medicamento. Pero sí, si el paciente presenta un prurito intenso, lo agregamos al tratamiento. Si no presenta el prurito intenso, vamos a tratar de evitarlo y con la más tratamiento farmacológico, con eso sería más que suficiente. Es una enfermedad que no causa mayor problema, que no pasa mayores complicaciones o que genere una especie de, de problemática o de cuadro clínico grave o que vaya a evolucionar. Por eso, si observamos, no fuimos tan agresivos como en otras enfermedades, agregando los corticosteroides. Aquí no quiere decir que los corticosteroides van a ser utilizados en todos los procesos infecciosos, no solamente en lo que nos puedan ayudar. En este caso, no sería necesario por el tipo de enfermedad en la cual estamos enfrentando. Tenemos un estudio cuantitativo y cualitativo que se realizó en la Universidad de Ross con 100 pacientes que se detectó este herpes labial, en el cual tenemos un 99% de eficacia, donde se trató adecuadamente a los pacientes, solamente un paciente con resistencia. El 99% es con el aciclovir tópico. ¿Sí? Sabemos que con ese va a ser más que suficiente. Es el 1% que les comento que causó resistencia al tratamiento. Era lo que les dije. Agregamos ya tratamiento sistémico, que sea un poco más potente. Dentro de los tratamientos sistémicos, yo les puse el aciclovir. A veces, en ocasiones, el aciclovir vía sistémica no es el ideal. Si es el de elección, llamándose en literatura. Si lo podemos utilizar, puede ser muy bueno, puede ser muy efectivo, etc. Sin embargo, en algunas ocasiones el aciclovir no te detiene como tal o no te erradica el proceso infeccioso. Si no es así, que ya sería muy complicado, que después de los tratamientos muy buenos no descontrolado al paciente, bueno, tenemos una tercera opción que también lo vamos a ir viendo al paso de las clases de infecciones virales, el famciclovir, el de 500 miligramos. Son en tabletas y se administra cada 12 horas por un periodo de 7 días. ¿Sí? Entonces ya tenemos tres líneas. Primero tópico, que es el 99% para el control de la enfermedad. Luego, si tenemos una resistencia al tópico, bueno, agregamos el sistémico. El sistémico nos va a dar el 100%. Y si en el sistémico todavía tenemos problemas de control de la enfermedad, bueno, tenemos una tercera opción, que es el famciclovir, que es un excelente antiviral, mucho más potente que el mismo aciclovir y que de hecho presenta menos reacciones adversas que el mismo aciclovir. Hablando de la erradicación de los virus, doctores. En algunas ocasiones, en documentos literarios, en algunas redes sociales, videos, etcétera, se llega a mencionar que los virus, principalmente el herpes virus, no se erradica, se controla. Bueno, está la controversia porque otros dicen que sí se erradica, que se elimina del cuerpo, otros dicen no, se permanece dormido, te baja otra vez la inmunidad y se vuelve a activar, etcétera. O sea que, como quien dice, si te dio ya por primera vez el herpes simple en tu cuerpo, lo vas a tener ya de por vida. Fisiológicamente, eso ya lo había mencionado en alguna ocasión, fisiológicamente el cuerpo humano no puede vivir con un virus, no es normal. Llámese el virus que sea. Si hay un virus, para que el cuerpo de cierta manera no represente un cuadro clínico, se tiene que tratar. Y lo que es el virus del herpes simple, este puede llegar a ser erradicado
con estos tratamientos. Sin embargo, no te haces inmune al virus. O sea, es imposible hacerse inmune a los virus, bacterias, parásitos, etc. Puede ser que haya sido desencadenado por una baja de inmunidad, correcto, y que elevaste la inmunidad y se quitó las manifestaciones clínicas, sí es correcto, pero también se erradicó. Ahora, ¿por qué vuelve a presentar este cuadro clínico o esta enfermedad? Porque te vuelves a contagiar. O sea, puedes saber, puede volver a disminuir la inmunidad en tu cuerpo y te vuelves a contagiar del proceso infeccioso viral. O si tienes contacto con otra persona que está infectada, bueno, pues te vuelves a contagiar, etcétera. Sin embargo, el virus se erradica con este tratamiento y te puedes volver a contagiar del mismo proceso infeccioso. ¿Ok? No quiere decir de que ya se durmió, permanece dormido, se va a activar hasta que me vuelva a bajar la inmunidad. No, si fuera así, bueno, sería así con todas las bacterias, con los parásitos, con los hongos. Por ejemplo, cuando nos enfermamos de una faringomielitis bacteriana, que es lo más común, la clásica, la que se considera como anginas, que es coloquialmente como se le llama, son procesos bacterianos. Y no quiere decir de que el medicamento ya te durmió la bacteria y hasta que te vuelva a bajar la inmunidad te vas a volver a infectar porque ahí permanece la bacteria dormida. No, para nada. Eso es imposible. Y es lo mismo que pasa con los virus herpes. Erradicas la enfermedad, pero tampoco exime que te vuelvas a contagiar. Vamos a pasar ahora a la gingivoestomatitis herpética, siguiendo con el herpes virus. Eso es un proceso infeccioso viral que es caracterizado por la presencia de ulceraciones en cavidad oral y encías. Era lo que les comentaba. Tenemos un herpes simple que es extraoral y tenemos un herpes simple que es intraoral. El extraoral, aquí tuve un error, perdón. Para no quedarnos con este error, perdón. Listo. Bueno, el que es el herpes simple extraoral, quedamos que era el virus de herpes tipo 1. Lo que es el herpes simple intraoral, que es la gingivoestomatitis herpética, es considerado o provocado por el virus del herpes tipo 2. Esas son las diferencias. El 1 es extraoral, el 2 es intraoral. Ahora, la gingivoestomatitis herpética se va a presentar con vesículas intraorales. Esto es como manifestación clínica inicial. Va a evolucionar a ulceraciones, empiezan con vesículas. Y hacia la segunda fase presenta ya lo que es las ulceraciones intraorales, después del inicio. Son dolorosas, a diferencia del herpes labial, que es el herpes simple labial. La gingivoestomatitis herpética son úlceras intraorales dolorosas. Esa sería la diferencia. Herpes labial tipo 1, ulceraciones extraorales pruriginosas. Herpes o gingivoestomatitis herpética serían ulceraciones intraorales dolorosas. Herpes tipo 2. Puede llegar a provocar gingivitis, hay mal aliento, malestar general, problemas de cefaleas. Ya compromete un poquito a nivel metabólico este tipo de enfermedades. Hay hipersensibilidad en la zona, hay dificultad al momento de deglutir, disfagia, disminuye el apetito en el paciente, hiporexia o anorexia por el dolor que está presentando el paciente y puede evolucionar a un aumento de la temperatura. En los virus, en las infecciones virales, es más probable que tengan este tipo de manifestaciones clínicas, ¿sí? ¿Qué tratamientos vamos a dar? Tópicos, hay tópicos intraorales, sobre todo para tratar el dolor de las úlceras, lo que comentábamos en los tratamientos de las enfermedades bacterianas. Podemos utilizar los mismos, los benzocaínas, y con
con muy buenos resultados antes y después de los tratamientos para que el paciente de cierta manera controle lo que es el dolor en esas manifestaciones. Antivirales, ya aquí los antivirales tienen que ser sistémicos, con analgésicos, como el dolor ya es importante, es potente y puede llegar a representar ya un cuadro clínico un poco más severo, ahora sí agregamos los corticosteroides. La diferencia del tipo 1, que era un poco leve el cuadro clínico, que no eran necesarios los corticosteroides, aquí el tipo 2 ya llega a presentar un cuadro clínico incómodo, pues hay que tratar de controlar de forma rápida a ese paciente. Y bueno, higiene adecuada, lo que hemos estado comentando al paso de casi todas las, o más bien en todas las manifestaciones clínicas infecciosas. Okay. Benzocaína, tópica, ungüento. Yo les menciono mucho, hay muchos ungüentos tópicos intraorales que les pueden ayudar para el control de estas ulceraciones. De hecho, también tenemos lo que es los enjuagues bucales. En su momento hay uno muy conocido de una marca, que es el Bantal bucofaringeo, que les puede ayudar. El problema de esos tópicos y de esos enjuagues es que algunos contienen alcohol. Y olvídense del alcohol, algunos también contienen antiséptico y llegan a ser irritantes cuando están las manifestaciones clínicas activas. En la benzocaína no es irritante como tal. Por eso les sugiero mucho mejor la benzocaína sola. Y ya si ven que se está controlando casi al 100% el cuadro clínico del paciente, agreguen un enjuague bucal. Pero sí hay que tratar de evitar el aumentar esa sintomatología en el paciente, aunque sabemos que le va a hacer bien por ser antiséptico y estar desinfectando la mucosa bucal, el paciente puede ser muy incómodo, puede presentar un ardor muy intenso y en algunas ocasiones incluso mayor irritabilidad y mayor hipersensibilidad. En este tipo de casos, el antiviral más recomendado, el valaciclovir. El valaciclovir viene en presentación de 500 miligramos en tabletas, una tableta cada 12 horas por un periodo de 7 días. También se puede recetar el aciclovir. Sin embargo, en este tipo de casos, que ya es directamente en mucosa oral, yo les sugeriría ser un poco más agresivos con el valaciclovir y van a tener mucho mejores resultados. Tenemos el ketorolaco de 30 miligramos, tabletas sublinguales. Recuerden que vamos a irnos por el tratamiento del dolor, de las ulceraciones dolorosas que está presentando el paciente. Y se va a utilizar una tableta sublingual cada 12 horas a completar unos 5 días. Nuestro protector de la mucosa gástrica, no se les olvide, para evitar cualquier tipo de irritación en la mucosa, pantoprazol 20 miligramos, una cápsula cada 12 horas a completar 7 días. Aquí ya empezamos a agregar el corticosteroide, solamente que sí, estamos observando que no estamos utilizando antibiótico. Recuerden que los antibióticos para procesos infecciosos virales pues no nos ayudan de mucho, de hecho en nada. Y si llegan a combinar un antiviral con un antibiótico, hacen interacción medicamentosa inhibiendo su función. Y es como si el paciente estuviera tomando placebos y lo único que vamos a ocasionar es que se siga desarrollando el proceso infeccioso viral. Entonces aquí evitamos los antibióticos. Recuerden que para dar este tipo de tratamientos es indispensable corroborar la clínica, dar un diagnóstico certero para que el tratamiento sea el adecuado. Y aquí el corticosteroide solamente está combinando con el ketorolaco, dos medicamentos potentes analgésicos en el cual van a controlar el dolor de las ulceraciones que está presentando el paciente por el tipo de virus de herpes 2. Y tenemos la betametazono. La betametazono se va a administrar al tercer día, sabemos por qué, es un poco más de depósito, dura un poco más su efecto y sobre todo en estos casos donde el cuadro clínico se puede llegar a evolucionar a un estado crónico, bueno, la betametazono nos va a ayudar a seguir controlando esas manifestaciones clínicas casi al 100%. Entonces, nuestro protocolo de corticosteroides lo iniciamos con este tipo de enfermedad, la gingiva-estomatitis herpes. Ok, en un estudio realizado, 50 pacientes con gingiva-estomatitis herpética, estamos observando que 47 pacientes estuvieron recuperados con este tratamiento que les acabo de mencionar.
Excelente eficacia, 94%. Recuerden que si tenemos más del 90%, yo creo que es lo mejor para ese tratamiento. Sin embargo, bueno, nos podemos llegar a tener esos casos con resistencia al tratamiento. No estamos exentos, en el cual para poder llegar a un 100%, aquí aumentamos del valaciclovir al famciclovir. El famciclovir es el más potente de los antivirales. Y es algo muy parecido con lo que les hablaba del moxifloxacino, ¿no? Hagan de cuenta que el famciclovir es el moxifloxacino en relación a lo que son los antibióticos. El famciclovir es el más potente para atender este tipo de procesos infecciosos virales en cavidad bucal. Ahora, ¿por qué? Nos hacemos la misma pregunta. ¿Por qué si el famciclovir es el más potente de todos, no lo tratamos de primera elección? Primero, son enfermedades que no son tan graves, no son tan severas. Y segundo, si nosotros administramos el mismo tratamiento para cualquier tipo de proceso infeccioso viral, causamos resistencia a los medicamentos. Entonces, el famciclovir no está exento, podemos causar resistencia al antiviral. Y cuando ahora sí ocupemos el medicamento para un proceso viral que se encuentre grave, que sea crónico, ya no nos va a hacer efecto, tendríamos que utilizar otros antivirales que no tuvieran la misma potencia y no controlaríamos también la enfermedad. Por eso ese va a ser nuestro plan B en relación a lo que son los antivirales. Siguiendo con los tipos herpes, tenemos el herpes zóster. Algo parecido al herpes tipo 2 en, en, el, en, el, en la gingivostomatitis herpética. Es un proceso infeccioso viral caracterizado por erupciones muy dolorosas. También había dolor en lo que era la gingivostomatitis herpética, pero en el herpes zóster es insoportable el dolor. Hay diferencia. Ahí podemos llegar a checar la semiología del dolor y valorar si las ulceraciones sí presentan cierto dolor, pero puede estar el paciente con nosotros, puede hablar adecuadamente, etcétera. De cierta manera puede comer. Puede ser una gingivostomatitis herpética tipo 2. Pero si el paciente está presentando un dolor intenso, constante, que ni siquiera lo puede dejar hablar, es un virus de herpes zóster, conocido como varicela zóster, es la clásica varicela. Esto nos ayuda como prevención la vacuna, la cartilla de vacunación hay que tener al corriente, de esa manera nos podemos llegar a proteger para no contraer este tipo de enfermedad. Sin embargo, bueno, si estamos expuestos a esto, o bueno, si ya se les dio de niño la varicela, también ya crearon cierta inmunidad para este tipo de enfermedad. Pero bueno, si estamos expuestos a esto, o hay algunos pacientes que están expuestos a este tipo de virus, la pueden contraer y pueden llegar a presentar manifestaciones muy intensas. ¿Como cuáles? Las úlceras son intraorales de color rojo. ¿Okay? Son similares al tipo 2, pero si la alcanzamos a ver, de cierta manera son diferentes porque las tipo 2 están separadas. Las de herpes zóster pueden estar casi unidas, casi juntas. El dolor es intenso. Repito, en la semiología del dolor podemos valorar, obviamente vamos a realizar una anamnesis adecuada, pero en lo que es el virus tipo 2 de una gingivostomatitis herpética, el paciente va a presentar dolor, pero el paciente puede estar hablando, puede incluso comer, puede deglutir medianamente, pero lo puede hacer. En el herpes zóster, imposible, es decir, ni siquiera va a poder hablar, ni siquiera va a poder mover la mandíbula, porque el dolor es tan impresionante que genera un malestar importante en el paciente que impide realizar este tipo de movimientos. Gingivitis, hay mal aliento, halitosis, malestar general, problemas de cefaleas, hipersensibilidad en la zona, disfagia, dificultad de deglutir, hiporexia o anorexia, aumento de la temperatura a nivel metabólico. Recuerden, lo que es una presencia de virus en cavidad oral es muy común, mucho más común que las bacterias, ¿sí? Que lleguen a presentar fiebre que las mismas bacterias. De hecho, pudiera ser
Un cuadro clínico característico. Si un paciente presenta un proceso infeccioso en cavidad oral y tiene fiebre, virus. Entonces pudiera ser como un cuadro diferencial para hacer un diagnóstico adecuado y certero. En relación a lo que es el tratamiento del herpes, podemos seguir con los tópicos. La benzocaína es un excelente tópico para el control de esas manifestaciones clínicas de dolor por los tipos de ulceraciones que está presentando el paciente. Antivirales, obviamente, y tenemos que utilizar potentes y vía sistémica. AINES, corticosteroides, no se diga, el dolor es tan intenso que se necesita de corticosteroides. Ahorita les voy a poner un plan de tratamiento, pero incluso si ustedes quieren aumentar la dosificación de los corticosteroides, lo pueden hacer por el tipo de intensidad de dolor que presenta el paciente. Y una higiene adecuada en cavidad oral. Nuestra benzocaína tópica en ungüento, aplicar cada 8 horas antes y después de los alimentos. Por un periodo máximo de 10 días, con eso es más que suficiente. Ahora sí, nos vamos por el antiviral más potente que tenemos, que es el famciclovir, 500 miligramos en tabletas. Cada 12 horas vía oral, un periodo de 7 días. Este va a ser el tratamiento de primera elección para este tipo de gingivostomatitis artérica. Ok. Podemos utilizar otro tipo de AINE, como el diclofenaco. El diclofenaco es más potente incluso que el mismo naproxeno y que el mismo ibuprofeno. El dato curioso del diclofenaco es que nos ayuda muy bien como tratamiento antiinflamatorio y como tratamiento analgésico. No tiene tan buena función como antipirético. Al ser AINE sí tiene función, pero no tiene tan buena función. Por eso vamos a agregar el ketorolaco. Y de esta manera nosotros estamos combinando dos AINES COX-1 que nos van a ayudar para, uno, para el control del dolor intenso y aparte en caso de temperatura, controlar la temperatura, de elevación de la temperatura, controlar la temperatura. Y el diclofenaco nos va a ayudar mucho más como para ese proceso inflamatorio que está generando esas ulceraciones. Ahora, con dos AINES, se supone que ya con esto sería más que suficiente para tratar el control del dolor, que recuerden que el dolor va a ser bastante intenso. Vamos a proteger ahora sí nuestra mucosa gástrica, es indispensable, dos AINES, un aciclovir irritante. Generalmente en este tipo de tratamientos cuando son agresivos, recuerden, nunca se les olviden, díganle a los pacientes que se tomen los medicamentos después de los alimentos. Esa sería una muy buena indicación, porque si se los hay en algunos pacientes que se los toman hasta en ayunas, entonces les puede causar algo de problema en la mucosa. Pero lo podemos proteger con pantoprazol de 20 miligramos en cápsulas, una cápsula cada 12 horas, por un periodo de 7 días. Vamos a utilizar nuestro corticosteroide, agregamos ketorolaco, no hay ningún problema si lo vamos a dar aparte del sublingual, no pasa nada. Entonces, dexametasona con ketorolaco se combina en intramuscular dosis única y al tercer día la betametazono. Ahora, lo que les comentaba, a veces estas ulceraciones son el dolor tan intenso que una sola dosis de corticosteroide hace que el paciente no controle el dolor. Puedes utilizar, pero esta es opción nada más. Se puede utilizar dexametasona con ketorolaco cada 24 horas por 3 días y al cuarto día podemos utilizar la betametasona. Solo en casos donde no controlaron o por lo menos no disminuyeron el dolor de las ulceraciones intraorales. ¿Ok? Igual se preguntarán, ¿los corticosteroides llegan a bajar la inmunidad y la inmunidad pueden llegar a provocar este tipo de procesos infecciosos? Sí, es correcto. Pero no solamente estamos administrando corticosteroides, estamos administrando el aciclovir que va a erradicar la infección y aparte a las dosis que estamos utilizando no van a ser dosis que vayan a disminuir el sistema inmunológico. Entonces se puede hacer sin ningún problema. Ok, en relación a una estadística cuantitativa y cualitativa, con el 95% de eficacia en 40 pacientes que llegamos a detectar en su momento en la Universidad de Ross, se trataron con ese tratamiento previamente comentado, donde 38 pacientes estuvieron recuperados, solamente 2 pacientes con resistencia. 95% de eficacia, muy adecuada. Sin embargo, si a ese 5% que les llega a presentar el paciente, los pacientes que no se lleguen a controlar con ese tratamiento, tenemos otra opción del valaciclovir.
Les había comentado que el antiviral más potente es el famciclovir. Sin embargo, el valaciclovir es algo muy parecido a lo que es el famciclovir. En relación, para que me entiendan un poquito en relación a lo que son los antibióticos, nosotros siempre dijimos que el moxifloxacino es el más potente, pero el levofloxacino le sigue. Es algo parecido aquí con el famciclovir y con el valaciclovir. Si no les llega a dar los resultados adecuados con el famciclovir, podemos administrar el valaciclovir y también va a ser excelente antiviral para el control de las manifestaciones clínicas que vaya a presentar nuestro paciente. Ok, vamos a empezar con la glositis migratoria benigna, o también conocida como lengua geográfica, como la quieran llamar, está bien dicho, la cual es una afección de la lengua caracterizada por áreas lisas de color rojo con margen blanco en forma de islas. Ahora, todos sabemos la realidad de este tipo de manifestación, de este tipo de diagnóstico. La lengua geográfica, yo creo que el mayor porcentaje de causa que puede llegar a presentar el paciente es ocasionado por estrés. Pacientes bruxistas, no se diga, pacientes apretadores, pacientes nerviosos que se llegan constantemente a morder la lengua o a succionarla, etcétera, llegan a presentar este tipo de diagnóstico. Sin embargo, en algunos casos es ocasionado por un virus. En algunos casos lo puede llegar a ocasionar el virus conocido con el nombre de Epstein-Barr. Este virus desencadena este tipo de problemas. Repito, no es al 100%, pero lo puede llegar a provocar, lo puede llegar a desencadenar al paciente. Por lo tanto, no hay ningún problema si lo tratamos con antivirales. ¿Qué manifestaciones clínicas llega a presentar este tipo de glositis? Puede ser asintomática. ¿Sí? El paciente no se da cuenta de lo que está presentando a nivel de la mucosa bucal, principalmente en la lengua, que es la manifestación, es el diagnóstico que estamos realizando. Que de hecho es muy común que el paciente sea asintomático. Cuando se lo llega a detectar, es por ejemplo cuando se está lavando los dientes, una higiene bucal, en el espejo, de repente se observa la lengua y llega a detectar esos síntomas o esas manifestaciones clínicas más bien. O puede ser también sintomática. ¿Con qué? Con problemas de glositis, hipogeusia, hipersensibilidad, disminución de lo que es el gusto, hipersensibilidad en la zona, mal aliento. La superficie de la lengua se encuentra como agrietada con márgenes blancos y está delimitando a esa grieta. Puede cambiar de color, puede ser un rojo muy intenso o puede ser blanquecina la lengua. Y puede haber proyecciones cortas y finas, así como si estuviera dibujada prácticamente en la lengua con un plumón rojo, prácticamente. Esas son las características, es muy fácil de identificar. Puede haber presencia de ardor, ya cuando el paciente presenta como tal una sintomatología importante, el paciente presenta ardor en la zona, sobre todo donde se encuentra la irritación, la mayor irritación en la lengua geográfica. Ahora, ¿qué tratamiento vamos a administrar? Antivirales. Los antivirales tienen que ser vía sistémica. AINES para el control de lo que es la inflamación de la lengua o las células inflamadas y también algo del ardor. Los antihistamínicos. Los antihistamínicos en estos casos nos van a ayudar tanto para el ardor que está presentando el paciente en la lengua como para tratarlo de relajar. Si no es una, sería otra. Aquí sí la podemos aplicar. Una lengua geográfica sabemos, el principal porcentaje es pacientes nerviosos, que tengan algún problema psicológico. Pero también puede ser ocasionado por un virus. Podemos utilizar un medicamento que viene combinado antiviral con un antihistamínico y de esta manera podemos llegar a controlar a nuestro paciente de forma clínica. Tenemos que utilizar fisioterapia odontológica. La fisioterapia odontológica, mucho mejor conocida, es el guardaoclusal tipo Morelia para aquellos pacientes bruxistas, para que tratar de evitar que el paciente no succione o no se muerda la lengua. De esta manera nos va a beneficiar y nos va a ayudar al control de la enfermedad. Obviamente acompañado con lo que son la farmacoterapia, ¿ok? Van de la mano. Y una higiene bucal adecuada que nos va a ayudar para
que cicatricen más rápido esas pequeñas grietas que se formaron en la zona de la lengua provocadas por el virus o provocadas por ese tipo de manifestación de estrés. Ok, ¿qué tratamiento vamos a dar? Hay un medicamento conocido, antiviral, que se llama antifludes. El antifludes viene compuesto con amantadina, paracetamol, clorfenamina y viene en presentación de cápsulas ahora. La amantadina, ¿para qué nos va a ayudar? La amantadina es el antiviral. La amantadina es el que nos va a ayudar a controlar el problema infeccioso de ese virus, que es el virus de Epstein-Barr, y erradicar el virus. ¿Ok? El paracetamol nos ayuda como sintomático para el control de esas manifestaciones de la glositis, de la inflamación de las células, de la irritación, etc. Es un medicamento noble, pero bueno, recuerden, tenemos una enfermedad que no es tan agresiva y con eso sería más que suficiente. Y la clorfenamina, un antihistamínico que nos puede ayudar para el control del ardor de la lengua en caso de que se presente sintomatología. Y también nos puede ayudar como control para aquel paciente que se encuentra algo nervioso. La clorfenamina es un antihistamínico de primera generación que sabemos que como efecto reacción adversa puede llegar a provocar problemas de somnolencia, pero no siempre es un problema. Por ejemplo, en este caso, la somnolencia nos puede ayudar para este paciente que lo ayude a relajar, que pueda dormir bien, que no esté sedado, pero que sí baje sus revoluciones durante el día, que esté un poco más tranquilo, sin la necesidad de administrar medicamentos controlados. Y esa sería una muy buena ventaja para nosotros con nuestros pacientes. Aparte de que la clorfenamina, otra reacción adversa que llega a presentar es provocar serostomía, que es la resecada de boca. En estos casos podemos ayudarnos para que el paciente presente cierta serostomía y cicatrice más rápido la mucosa del ano. Es en presentación de cápsulas, vienen en dosis de 50 a 303 miligramos, una cápsula cada 8 horas por un periodo de 10 días. Nuestro protector de la mucosa gástrica, pantocrazol 20 miligramos, cada 12 horas, vía oral 7 días. Y recuerden el guarda oclusal de preferencia que sea nocturno. Sin embargo, bueno, no me meto en estos temas, les soy sincero, no soy odontólogo. Yo les sugiero que pregunten a sus asesores para que les ayuden a que realicen un adecuado tratamiento de fisioterapia odontológica con el guarda oclusal tipo Morelia, que sería muy beneficioso para este tipo de enfermedades, porque de esa manera van a proteger el tejido de la mucosa afectada en la lengua. Bueno, vamos a las estadísticas. 200 pacientes. La lengua geográfica es común principalmente en aquellos pacientes bruxistas, bastante común. Pero bueno, en aquellos pacientes que se ve detectada esta lengua geográfica, 196 pacientes fueron recuperados con este tratamiento de forma adecuada. 4 pacientes hicieron resistencia, sin embargo, al no ser una enfermedad con un cuadro clínico grave, no representa mayor problema. En muchas ocasiones, la fisioterapia odontológica solamente necesita un poco más de tiempo para que sea recuperada. O si es provocada por el virus de Epstein-Barr, pues obviamente ni la fisiología odontológica la va a controlar. ¿Qué tenemos que hacer? Cambiamos de antiviral. Hay un antiviral que nos va a ayudar bastante para el control del virus de Epstein-Barr que se llama ribavirina. Este viene en presentación de cápsulas, 400 miligramos. Se administra cada 12 horas vía oral por un periodo de 7 días. Ya no sería la amantadina, ya sería la ribavirina. Y esto para completar un control de hasta un 100%. Bueno, vamos a pasar a la glosodinia. Seguimos con problemas de la lengua. Esta también conocida como el síndrome de la lengua ardiente, caracterizada por la visualización de la lengua fisurada o escrotal. ¿Sí? El paciente representa, que si es sintomático, representa varias molestias, principalmente de dolor, en la zona de la mucosa de la lengua. Y también es provocada por un virus, por el mismo de la lengua geográfica, el virus de Epstein-Barr.
Este es un virus no tan conocido dentro de la odontología, pero que puede afectar bastante dentro de la cavidad oral en las mucosas. Pues hay que tener cuidado con este virus. Principalmente se genera en aquellos pacientes inmunológicamente comprometidos, como con el VIH o SIDA, y también en aquellos pacientes que representan algún antecedente de enfermedad cancerosa, como la leucemia, cuando se puede llegar a representar, pero también se presenta en pacientes que no tengan estos antecedentes. Por ejemplo, la imagen que les estoy mostrando de este paciente, acudió con nosotros, el paciente totalmente sano, sin antecedentes de ninguna enfermedad, y presentaba esta sintomatología sugestiva a este virus. Que también la glosodina también es manifestada principalmente por problemas de estrés. Pacientes bruxistas la pueden llegar a desencadenar. O pacientes que comen una alimentación rica en ácidos, cambiando el pH de la saliva. El pH de la saliva es alcalina y al momento de comer abundantes alimentos ácidos, lo cambian y llegan a provocar este tipo de enfermedad. Entonces, puede llegar a desencadenar este tipo de problemas. Pero, bueno, también el virus de Epstein-Barr pueden llegar a presentar esta enfermedad. ¿Con qué tipo de manifestaciones clínicas? Bueno, tenemos glositis, dolor, irritación en la zona, hipersensibilidad, halitosis, lengua agrietada, principalmente en la punta. Una sensación urente. La sensación urente es como si le estuviera quemando la lengua. Es como de una quemadura. Ardor, parestesia oral, principalmente en la lengua. Ageusia, hay pérdida del gusto y hay dolor de la lengua. ¿Qué tratamiento nos van a ayudar para el control de estas manifestaciones? Bueno, pues obviamente tenemos que usar antivirales, AINES, antihistamínicos, como el tema anterior. Nuestra fisioterapia odontológica, es muy importante realizar este tipo de fisioterapias para este tipo de enfermedades. La farmacoterapia, en muchas ocasiones dentro de la odontología, la farmacoterapia puede ayudar, pero si no quitas el problema, en vez de ayudarte, te va a perjudicar. Igual durante el tratamiento farmacológico el paciente controla esas manifestaciones clínicas, pero al momento de suspenderlo, pues obviamente no te va a servir de nada porque no trataste la causa. Por eso es importante realizar fisioterapias odontológicas, principalmente con el guarda oclusal, que es la mejor de todas. Higiene adecuada en cavidad oral. Y bueno, en relación a lo que son los tratamientos, podemos utilizar por la forma de la lengua que se encuentra agrietada, ardorosa y quemante, hay que utilizar tópicos, como es el anestésico tópico, la benzocaína, en ungüento y se aplica cada 8 horas antes y después, ya conocen, después de los alimentos. Un periodo de 10 días es más que suficiente. Ahora, seguimos con nuestro antiviral, el que comentamos con la lengua geográfica. Seguimos con nuestro antiviral, el multifludes, amantadina, paracetamol, clorfenamina, con los mismos fines. Clorfenamina, relajamos al paciente, generamos algo de serostomía para la cicatrización, que está siendo más rápida. El paracetamol nos ayuda como AN. Recuerden que el paracetamol, a pesar de su función principal, ser como antipirético, nos ayuda perfectamente bien para hacer un antiviral y para hacer un analgésico y un antiinflamatorio. Y la mantadina, bueno, para erradicar el virus del Epstein-Barr que está generando este tipo de problemas de infecciones virales. Nuestro protector de la mucosa gástrica, pantoprazol 20 miligramos, una cápsula cada 12 horas, a completar 7 días. Y nuestro guarda oclusal, preferentemente nocturno, porque sabemos que los pacientes bruxistas apretadores son involuntarios durante la noche, y entonces de preferencia que sea nocturno, que es cuando generalmente se pueden llegar a morder incluso la lengua y desencadenar este tipo de problemas. La dieta tiene que ser adecuada y alcalina, ningún ácido. El ácido va a retrasar la cicatrización de la lengua. Entonces tenemos que hacer una dieta que sea adecuada, alcalina. Solamente suspender medicamentos, más bien alimentos ácidos. Por ejemplo, lo que es el limón y la naranja, olvídense de eso. Y de hecho también les va a representar una sensibilidad muy importante.
En un estudio cuantitativo y cualitativo realizado en 100 pacientes con la enfermedad, con este tratamiento que acabamos de administrar, 97 pacientes recuperados, un porcentaje del 97% de eficacia, y 3 pacientes con una resistencia al tratamiento, que sabemos que si tenemos esa mala fortuna de tener a esos pacientes con resistencia al tratamiento que acabamos de mencionar, bueno, hay que agregar un antiviral más potente. En este caso tenemos la ribavirina en lugar de la mantadina, y de esta manera vamos a controlar lo que es el proceso infeccioso viral que está presentando el paciente. Ok, pues, ¿tenemos alguna duda, pregunta hasta ahorita? Creo que en el chat tengo algunas dudas. Permítame. O si alguien quiere hablar, lo escucho. Disculpe, doctor, ¿los retrovirales tienen alguna contraindicación en pacientes con problemas renales o hepáticos? Los sistémicos sí, doc. Tendríamos que usar solamente tópicos o antisépticos. Lo que es en pacientes hepáticos, podemos administrarlo disminuyendo dosis y periodo. ¿Sí? Por ejemplo, hablando de que te guste de la aciclovir, por ejemplo. La aciclovir 400 miligramos cada 8 horas por 7 días, en lugar de cada 8 horas se administra cada 12 horas, y en lugar de por 7 días se administra por 5 días nada más. Reduces dosis y periodo. Pero a la larga, que si vas a causar una resistencia, sí, desafortunadamente sí se causan resistencias. Pero es de la mejor manera que se tiene que tratar a ese paciente hepático para evitar de provocarle mayor daño al órgano que se encuentra afectado. Y este protocolo nos indica la guía de práctica médica que se ubica por parte de la Secretaría de Salud. En lo que son los pacientes nefrópatas sí es algo más complicado, porque sí tenemos primero que realizar ciertos protocolos. El primero de ellos es revisar si el paciente se encuentra bajo algún tipo de tratamiento. Este puede ser una diálisis o hemodiálisis. Si es así, podemos considerar el tratamiento sistémico porque por medio de esa vía se elimina el tratamiento. Ahora, si no se encuentra bajo ningún tratamiento de este tipo, tenemos que checar los asuados, la función renal del paciente. Este se va a encontrar en un estudio de sangre llamado química sanguínea de 6 elementos. Checamos los valores de la urea creatinina. Si estos se encuentran normales, se puede administrar el tratamiento sistémico sin ningún problema. Ahora, si tenemos un paciente nefrópata con que no está bajo ningún tratamiento de hemodiálisis o diálisis peritoneal, y aparte los asuados se encuentran alterados, se encuentran elevados, aquí sí nos representa un problema. Solamente se pueden administrar tópicos. Si es intraoral, sistémico. Si es extraoral, tenemos el aciclovir sistémico. Sería el único tratamiento. Así se encuentra una manifestación clínica muy importante, no podemos hacer nada, porque el paciente nefrópata descontrolado que no se encuentra bajo algún tratamiento, si nosotros administramos un tratamiento sistémico que sabemos que se sintetiza y se elimina en ese órgano, puede llegar a ocasionarle un compromiso vital en el paciente, como por ejemplo ocasionarle un infarto renal en el cual ya se compromete la vida del paciente. Ok. Muchas gracias, doctor. No de nada. ¿Alguna otra duda, pregunta? Doctor, acerca de lo que acaba de decir, los podemos usar días antes de la sesión de diálisis o días después de la sesión de diálisis, o los podemos usar sin importar eso. Ok, sí, no. Como es un proceso infeccioso, no hay ningún problema. Puede ser en el momento en el cual diagnosticaste el proceso infeccioso, no pasa nada. Generalmente los pacientes nefrópatas, cuando están en tratamientos de diálisis o hemodiálisis, constantemente se están dializando. Las hemodiálisis por muy frecuentes son 3 días. Por muy largas serían por 15 días. Entonces, en ese periodo no pasa absolutamente nada. Y en relación a lo que son pacientes que presentan ya el proceso infeccioso, lo que sí existe el riesgo que evolucione la infección y llegue a presentar un mayor cuadro clínico si no se administra. Entonces, en el momento en que tú detectes el proceso infeccioso,
administras el medicamento, sabiendo obviamente que se va a dializar. Gracias. No de nada, doctor. ¿Alguna otra duda, pregunta, doctores? Ahorita leo las preguntas del chat, pero alguien que quiera activar su audio. No, bueno, continuamos con las preguntas del chat. Ok, tenemos en caso de menores con herpes labial en pacientes de 6 a 12 años. No entendí esa pregunta. La doctora Adriana. No sé si está por ahí. Sí, bueno, doctor. Bueno, de momento me salió la pregunta, me surgió la duda de cómo medicar a un paciente, ya sea pediátrico o infante, pero igual no sé si sería el mismo medicamento, nada más las dosis que sean el mismo medicamento en dosis especial para infantes o pediátricos. Sí, correcto, doctora. Nada más cambian la presentación. Por ejemplo, comentábamos tratamiento inicial, o más bien de primera elección, con el 99% de eficacia del aciclovir tópico. Ese no representa ni pediátrico ni en adulto. Ni nada. Solamente que el aciclovir Ah, ok, tópico lo utilice de forma externa, en donde se presenta la lesión del herpes labial. Si ya es interna, si no se controló el tratamiento del herpes labial con el tratamiento tópico, bueno, pues sí puedes utilizar o recurrir a un tratamiento sistémico con el aciclovir en suspensión. Hay una presentación en suspensión pediátrica, realizas la fórmula por peso, la dosis aproximada del paciente cuando se administra el aciclovir, dosis de administración es de 25 miligramos por kilo de peso al día, lo multiplicas y ya realizas la conversión para administrar la dosis adecuada pediátrica. Y obviamente pues agregas algún AINE, algún antihistamínico si presenta mucha comezón. El AINE puede ser paracetamol, que es el más común en los pacientes pediátricos con muy buenos resultados. Un antihistamínico como la loratadina, pero en presentación de jarabe en suspensión pediátrica. Solamente cambias la presentación de los medicamentos a presentación pediátricas, que serían jarabes o suspensión pediátrica, y realizas fórmula por peso. Ok, doctor, muy entendido. Muy clara su respuesta, gracias. No de nada. A ver, tengo aquí otra pregunta. El doctor, ¿se podría dar la solución Filadelfia en lugar de la benzocaína? Híjole, La solución Filadelfia te ayuda como antiséptico, más como antiséptico que como anestésico. Ya lo que les comentaba, no está mal, ¿eh? No quiere decir que no la usen. Si están acostumbrados a utilizarlas, adelante, la pueden usar porque, de hecho, está indicado porque es un antiséptico tópico y es una excelente solución para tratar ese tipo de lesiones. El problema es que el paciente puede llegar a presentar hipersensibilidad, principalmente en el momento de que esté comiendo. Para que el paciente se alimente bien con ese tipo de lesiones, ulceraciones dolorosas, lo ideal sería combinar benzocaína con el antiséptico. Puede ser solución Filadelfia con benzocaína. O a veces tenemos la benzocaína con el antiséptico, como por ejemplo la cloricina. Sin embargo, los antisépticos, cuando tenemos heridas que se encuentran en proceso de fase 2 de cicatrización, cuando entran en contacto con el antiséptico, llegan a presentar mucha hipersensibilidad, principalmente de ardor. Por eso no se las recomendé mucho en estos tratamientos. Primero vamos a tratar, si quieren, con benzocaína, que es el anestésico, que es el que va a adormecer la mucosa, va a controlar más que nada el contacto que tenga el paciente al momento de comer, al momento de ingerir los alimentos, para que el paciente no represente mayor hipersensibilidad. Y de esa manera podemos ayudar al paciente que no represente una sintomatología más grave o de ardor o de irritación o de sensación urente, etcétera.
Por eso le recomiendo primero la benzocaína. Ahora, si quieren utilizar, que es lo que me imagino que es lo que lleva la pregunta, si quieren utilizar mejor un antiséptico que una benzocaína, que sería muy adecuado, yo les diría, bueno, vamos a tratar por lo menos el antiséptico, la benzocaína por lo menos. Si no quieren los 10 días, traten los 5 días y después de esos 5 días, ahora sí utilizan el antiséptico. Y de esta manera están cubriendo la parte del control del dolor del paciente y aparte de la manifestación infecciosa. ¿Quedó claro, doctora Tania? Sí, doctor, muchas gracias. De nada. Ok. Doctor, disculpe, buenas Sí, tardes. dígame. Buenas tardes, dígame. Sí, mire, doctor, tengo un paciente de ortodoncia que que hace como 2 meses empezó con ardor en la lengua, no ardor, más bien al comer picante, Ajá. aunque la salsa, él me platica así que aunque la salsa no esté picosa, para él pareciera muy picante, o sea, le molesta mucho, como demasiada sensibilidad en la lengua, entonces no sé si me sugiera de recomendarle algo. Generalmente ese tipo de pacientes, hablábamos de la glosodinia, puede ser muy probable. No Ajá, sé, sí. en los casos que yo les mostré de las imágenes, había unas imágenes de un paciente que hasta me decía que el tomar el agua pura le ardía la lengua. Entonces, el tomar ciertos líquidos, aunque no se encuentren con algún alimento irritante o algún alimento picante, puede generar ese tipo de sensación. Yo les sugiero realizar una anamnesis adecuada y verificar Ajá. si el paciente no presenta este tipo de síndrome de la lengua ardorosa. Porque si es así, hay que darle el tratamiento que les expliqué con el antifludes. Y pueden agregar del antifludes, pueden agregar también la benzocaína tópica para el control al momento de que coma, que se lo coloca antes de comer, que coma y después de comer para el control de esa manifestación que está presentando el paciente durante unos 10 días aproximadamente. Ok. Tendrá que ver porque dentro de las preguntas que le hice me comenta que tiene pues años comiendo limón todos los días. Esos pacientes que consumen alimentos recurrentemente, alimentos ácidos, cambian el pH de la lengua. Bueno, se puede decir tanto de la mucosa como de la salivación. Al cambiar el pH de una zona, de una parte alcalina a una parte ácida, la célula llega a presentar este tipo de sintomatología. Es como, por ejemplo, en lo personal, en todos los pacientes que les mostré de la glosodina que presentaron este tipo de enfermedad, muchos pacientes refirieron que casi a diario comían gazpachos. Los gazpachos ya los conocemos, que es Ajá. como una especie de ensalada de frutas, donde muchas frutas llevan ácidos y aparte jugo de naranja. Entonces, esta alimentación recurrente, constante, que conlleva ácidos, puede llegar a cambiar el pH y pueden llegar a desencadenar esta enfermedad. Ok, ok. Aquí lo primero sería cambiarle su Bueno. dieta. Sería así, primero cambien la dieta, Ujú. que no coma ácidos. No quiere decir que ya de por vida no los va a comer, pero por lo menos en lo que se resuelve su enfermedad. Resolviéndose su enfermedad, puede consumir ácidos, pero en menor cantidad. Ok, perfecto. Sí, que me quedó claro. Muchísimas gracias. No de nada. Aquí tengo... doctor, esto del síndrome de la lengua ardorosa también se puede presentar en el paladar. No, ya no se llamaría como tal lengua ardorosa o síndrome de la lengua ardorosa. O como glosodinia, ya sería otro tipo de hipersensibilidad. Aquí ya tendríamos un problema de la mucosa y tendríamos que buscar qué problema de la mucosa, vaya redundancia, que presenta el paladar. En algunas ocasiones hay varias enfermedades. Esa pregunta está un poco complicada, doctora Gabriela. Hay algunas ocasiones que la misma enfermedad de la neuralgia del trigémino puede llegar a generar ese tipo de sintomatología en su segunda rama, que es la maxilar. Recuerden que la segunda rama del trigémino, el nervio maxilar, llega a ramificarse también en el nervio palatino y en el nervio nasopalatino.
primero tendríamos que ver a qué nivel se encuentra. Si en la parte anteromedial sería el nervio nasopalatino, si es en la parte posteromedial sería el nervio palatino anterior. En qué parte del paladar se encuentra esa manifestación y es probable que sea presentada por un problema de neuralgia del trigémino. En algunas ocasiones la neuralgia del trigémino puede llegar a ser ocasionada por un proceso infeccioso y puede ser provocada por un virus llamado herpes. Entonces hay que tratarlos con aciclovir, o valaciclovir. Pero sí es muy, muy raro esa enfermedad. De lo que es neuralgia del trigémino que representa ardor en el paladar, híjole, en lo personal, yo ahorita no solamente recuerdo, sí los he atendido, pero recuerdo solamente 2 casos que me hayan llegado por esa sugestión. En muchas ocasiones, hablando de este tema, no es tanto voy a desactivar tantito su audio, doctora Gabriela. Okay. En muchas ocasiones, porque me lleva a pasar con estos 2 pacientes, nada más que sí hay que explorarlos muy bien. En algunas ocasiones hasta les dicen, estos pacientes van con muchos odontólogos y los mismos odontólogos me ha tocado verlos que les dicen, no, pues es un problema psiquiátrico, es un problema psicológico, que porque el paciente le arde el paladar y no tiene nada y le exploras, no tiene sintomatología, no ven la mucosa irritada o no ven algo por la cual está presentando esa sintomatología. O a veces sí se puede llegar a presentar algún tipo de problema a ese nivel. Pero sí es más relacionado al nervio cuando es ardor en el paladar o en el velo del paladar que algún proceso infeccioso. Ahora, no lo estoy diciendo que no sea totalmente infeccioso. Si es infeccioso, va a ser provocado por un tipo herpes. Entonces hay que tratarlo con un antiviral. Ahora sí, doctora Gabriela, puede tener su audio. Listo, doctor, perdón. Le quería comentar que en donde lo presenta es en la parte detrás de los incisivos, casi por la papila. Ok. Y ya se le ha dado ciclovir, pero se le enrojece aún más. Ok. ¿Sabes qué, doctora? Vete más por lo neuropático. Yo creo que va a ser un problema a nivel del nasopalatino, va a ser una neuralgia del trigémino y puede llegar a generar ese tipo de síntomas. Trata de dar o administrar más bien lo que son analgésicos, corticosteroides y relajantes musculares. Y si quieres, para esa parte ardorosa que tiene el paciente, utilizaban la benzocaína. También, en cuanto veas una mejoría, no se te olvide administrar su fisioterapia odontológica. Ahorita no te recomiendo que hagas el guardo oclusal porque es directamente en el paladar, incluso le puede afectar. Pero en cuanto veas una mejoría en el cual ya no veas la irritación y la inflamación a nivel de la papila, su guardo oclusal, y de esta manera también nos ayuda para que se relaje el nervio y no vaya a representar un cuadro clínico crónico. Muchas gracias, doctor. No de nada. Aquí tengo una pregunta, doctora Jessica Guillén. Doctora, había comentado un diagnóstico diferencial en el herpes zóster. ¿Cuál era? Herpes zóster. Ok. Lo vamos a diferenciar tenemos las gingivostomatitis aftosas y gingivostomatitis herpéticas. La gingivostomatitis aftosa son las clásicas aftas, pero estas pueden llegar a ser presentadas por un problema bacteriano. ¿Y cómo los diferenciamos? Por la cantidad. Recuerda que una gingivostomatitis aftosa es menor a 5 ulceraciones en la mucosa y lo que es el herpes zóster son múltiples ulceraciones en cavidad oral, más de 5 para empezar. Otra enfermedad diferencial que podemos llegar a tener con el herpes zóster en cavidad oral es con la gingivostomatitis herpética, que no nos confundamos. Tenemos la gingivostomatitis herpética
que es ocasionado por el virus tipo 2 y el herpes zóster bucal, que es generado por el varicela zoster. Son diferentes tipos de virus. ¿Cómo los vamos a diferenciar si son muy similares? Bueno, en el herpes zóster, las ulceraciones casi están unidas. Sí se diferencian, pero casi están unidas. Se presentan, no es racimo, pero como si fuera una especie de racimo de ulceraciones. En lo que es la gingivoestomatitis herpética, se va a presentar las ulceraciones de formas separadas. También el dolor. El dolor en la gingivoestomatitis herpética es un poco más soportable porque sí van a ser ulceraciones dolorosas, pero el dolor todavía te permite hablar, comer, masticar de cierta manera con cierta molestia. En el zóster no. En el zóster el dolor es tan intenso que ni siquiera el paciente va a poder hablar o va a poder articular palabras porque el dolor es demasiado y de hecho no puede comer bien, no va a comer, una anorexia totalmente está al 100% y va a presentar manifestaciones de dolor muy intenso a nivel de cavidad oral. Sabemos que el herpes zóster se representa en cualquier parte del cuerpo, o sea, no es la zona más común, pero cuando se llega a manifestar en cavidad oral, presenta un dolor muy intenso, casi insoportable o insoportable, les pudiera decir. ¿Sí? ¿Quedó claro, doctora Jessica Guillén? Sí, doctor, muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra duda, pregunta, doctores, que tengan?